Como hace 6 años, quiero destacar el trabajo conjunto que hace posible, no solamente hizo posible la cátedra en esta sexta edición, sino los 6 años. Lo más difícil, recién vengo de la muestra de carrera donde nos consultaban sobre la cátedra, lo más difícil de sostener un espacio como este es que continúe en el tiempo. Y esto es posible porque lo hacen posible las integrantes de la Red Local de Violencia de Género. Ellas han sostenido con su trabajo consecuente, no solamente en la cátedra, sino en el trabajo diario, sostienen este espacio, en lo cual la universidad solamente ha tratado de sumar para que esto sea posible. Pero las artífices de que esto sea posible es la Red Local de Violencia de Género, así que nosotros desde la universidad estamos enormemente agradecidos para con ellas y para que esto seguramente va a continuar en los años que vienen. Por supuesto quiero agradecer a las disertantes que nos han acompañado este año. Empiezo de atrás para adelante, a Mirta Shalom. Para nosotros sabemos que es un gran esfuerzo venir a la Universidad del Sur, a Bahía Blanca, someterse a una agenda apretada e intensa, muy intensa, y siempre, tanto Mirta como todos los disertantes que nos han acompañado, lo hacen de buen agrado. Están en las charlas, están en encuentro con estudiantes, participan o tratan de contactarse con todos los medios de comunicación, que es un poco lo que buscamos para que estas temáticas estén en la agenda pública. Así que muchísimas gracias a Mirta, a Perla Frigollín, a Leonora Herdanás, a Claudia Perillino, a Esther Díaz, a Eduardo Otero Torres, a Daniela Poblet Ibáñez, a Aldana Martino, Victoria Gallo Llorente y bueno, Mirta Shalom, que fueron quienes nos permitieron que sigamos brindando a nuestro entender una oferta que estimamos de calidad de la temática de género. Tuvimos además en esta sexta edición una cifra récord de asistentes. En las charlas de este año han participado en total 903 personas, de las cuales más del 70% son estudiantes, y la presencia de los jóvenes en estas charlas aumentó en esta edición, lo cual indica que es una temática que ha sido inclusiva con dicha franja etaria. Además nos pone contentos porque lamentablemente los casos de violencia de género han aumentado en los últimos años. De hecho, según estadísticas del INDEC, en los últimos, del 2013 al 2017, se han cuadruplicado. Y muchas de las víctimas, gran parte de las víctimas, 3 de cada 10 víctimas tienen entre 20 y 29 años. El hecho de que muchos de los que participen de este espacio sean jóvenes estudiantes, nos llena de esperanza para realizar o llevar a cabo este cambio cultural que nosotros creemos necesario, y para también, en nuestro caso, formar jóvenes y profesionales con perspectiva de género, que consideramos fundamental para que esto cambie. Así que, como dato significativo, me parece importante que los jóvenes sigan siendo también el motor de que este espacio continúe vigente. Para nosotros ha sido una gran satisfacción esta sexta edición. Seguramente vamos a tener algunos encuentros más en la segunda mitad del año, ya no con tanta periodicidad como lo hemos tenido hasta en estos 2 meses y algo, pero los invitamos a que nos sigan acompañando, a que se sumen. Esto ha sido una construcción colectiva y esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sexta edición y en estos 6 años de trabajo conjunto. Linda, una agenda hoy bastante apretada. Muy contenta. Nos acompañó hoy a tener una charla con los jóvenes de la escuela de 5º año de las escuelas medias de la universidad, una hermosa charla con alumnos. Mirta Shalom es escritora, porteña, casada con 4 nietos, contadora pública nacional hasta el 80. Desde entonces dedica su creatividad a la prevención de las violencias de género y a la explotación sexual. Actividad en televisión educativa y cine. Coordinadora y guionista de Educable, televisión educativa hasta 1998. Coordinadora pedagógica de la revista Para
para docentes clase, distribuida en México hasta el 2001. Guionista y productora de videos educativos institucionales. Miniserie para televisión 1993, Te llamarás Raquel, inédita. Productora y editora de Cómo somos, Cablevisión. Documental La Polaca. Documental Impuros. Largometraje Israel-Argentina. Investigación que se estrenará en el 2018. Es actriz, además, Mirta. Últimos trabajos en 2011, Tribuna de Mujeres, Mireli Flores y sus hijos, 2 temporadas en 2012, Cuánto cuestan los cristales y algunas más. Dramaturga, además, es Mirta. Obras de su autoría estrenadas y Elegirás la vida, Pioneros, 1000 palabras, de diásporas y exilios, La radio está servida, En el nombre de Raquel. Tiene varios libros también, Mirta. El teatro en Israel, publicado y presentado en la Feria Internacional del Libro, Judíos y Argentinos, 100 años de historia de los judíos en la Argentina, coautora Marta Wolf. Colección Inmigrantes, bueno, tiene varios trabajos de investigación y de redacción. Novela La Polaca, Inmigrantes, rufianes y esclavos a comienzos del siglo XX. Y también la novela La sangre que corre, en el 2012, una reedición. Mirta, además, es secretaria de la Fundación Mujeres en Igualdad y tiene innumerables distinciones, por decir alguna, el Senado de la Nación. Y bueno, el Premio Martín Fierro, el TV Cable, el rubro Educación, Guión y Producción, por un video muy famoso, Ojo al Piojo. Y bueno, y así tiene innumerables. Nosotros podemos darle el nuestro. Un aplauso vallense. Primero, muchísimas gracias a la universidad, a la Cátedra Abierta de Violencia de Género, a la ONG también de Violencia de Género, pero también Bahía contra la Trata. Así que gracias realmente a la reunión hace, no sé, 2 horas, ya no sé en qué hora estoy, con 50 alumnos y cómo prestaron atención bueno, y les mandé algunas posibilidades de trabajos y yo enseguida, hasta la docente se prendió a eso y eso es lo que realmente cuando tú hablaste, esto es el trabajo colectivo cuando naturalizamos las cosas que están ocultas. Y yo por eso cuando me preguntaron qué nombre tendría que tener la ponencia, se me ocurrió encabezarla con eufemismos, porque de esa manera, por ejemplo, tiempo atrás decían la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Y así naturalizábamos la prostitución, el oficio más antiguo del mundo. Para mí es la esclavitud más antigua del mundo. ¿Por qué? Porque tanto el patriarcado y ahora, sumado al neoliberalismo y capitalismo que nos está abrumando, vamos a seguir naturalizando la venta y lo producido por la venta de los cuerpos nosotros decimos de mujeres, pero ahora no solamente niñas, adolescentes, mujeres, también los varones se ven dentro de todo este tema de la explotación, de la prostitución ajena, por ejemplo, de la trata de personas, y en principio todo empieza con la prostitución. Siempre la gente se olvida de
también es un eufemismo llamarlo cliente al que yo diría demandante de prostitución. Si no hay demanda, no existiría, tampoco estaríamos reunidos acá preocupados, ¿no?, y ocupados en este tema de visualizar algo que la sociedad lo sigue naturalizando. Ese es el tema. Y lo importante es involucrar a la sociedad. Para mí, la literatura, yo no me formé en la literatura, no soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, pero para mí yo siempre escribí y trabajé en editoriales, y yo pensaba, si yo quiero contar algo, pero para sensibilizar, tengo que usar el arte. Y para mí la literatura o el teatro son formas de sensibilizar, porque en sí, si pensamos la literatura, es palabra en acción. La palabra nos expresa, nos comunica, nos educa, nos sana. Es creatividad y es memoria. Y entonces de esa manera podemos entrar, eso es lo que yo pretendo, y de alguna manera esta respuesta nos hace reaccionar en forma positiva, porque han venido un día de frío y que han cambiado el lugar están acá. Y eso es lo importante. Lo importante es poder llegar a la sociedad. Entonces yo pensé, y creo no me equivoqué, es un granito de arena, un libro, 2 libros, hablar o dar charlas o ir a las escuelas, pero fue el motor, es el motor que me impulsa que me impulsó a escribir La Polaca. Les cuento así muy rápidamente. Antes de La Polaca, que en realidad el motor de La Polaca fue en 1993, pero yo venía con el tema de la prostitución desde 1986 investigando, fundamentalmente a partir de un eufemismo. Porque cuando yo empecé a buscar en los diarios lo que había sido, porque todos me hablaban de la organización que se desbarató en 1930, cuando voy a los diarios de 1930 y encuentro, justamente en septiembre de 1930, encuentro se descubre una sociedad de proxenetas importantísimo que ha hecho numerosas víctimas, más o menos ese era el título catástrofe que pusieron. En las 2 hojas que ocupaba en la sección policiales, porque eso también es importante decirlo, siempre las cosas de violencia de género estaban en la sección policial, en la sección sociedad, como si eso no correspondiera a la sección sociedad primero. Después el caso policial, que pase, pero en la sociedad no se veía. Cuando yo le veo la foto, la vamos a ver si hay tiempo, la foto que salió, la única foto que en 1993 había salido de la mujer que denuncia, Raquel Lieberman, estaba la foto y abajo el periodista que hizo el epígrafe decía: Raquel Lieberman, una mujer de vida airada. Eso, ¿no? Denunció a una organización, Tsuimigdal, en el 30 se llamaba Tsuimigdal, después vamos a entrar un poquito en la historia de la Tsuimigdal, que vino traída por un rufián, 5 líneas, pero encabezaba una mujer de vida airada. Eso es el impulso para después escribir La Polaca. Después, les voy a contar, pasaron cosas muy importantes en 1993 como para que yo me decida pudiera publicar después, 10 años después, La Polaca.
¿no? Pero el origen fue en 1993. Entonces, de alguna manera los invito, porque hay también varones acá, entonces vamos a usar, los invito a todos a acompañarme para un viaje de ida con espejo retrovisor, porque yo dije que la memoria ¿sí? Y la creatividad suman para poder usar eso del pasado sin caer en nostalgia, sino para recordarnos que esto no pasó ahora, que esto viene pasando y desde hace muchísimo tiempo. Entonces los invito con la imaginación a ir al 1800. 1869, el primer censo nacional daba más o menos, redondeé, 1.750.000 habitantes, Buenos Aires, la Argentina. 1869, el primer censo habitacional. En 1914 ya vamos a encontrar 8 millones. No pasaron tantos años entre uno y otro. ¿Qué pasó en ese momento? Pasó que en 1876 se va a promulgar la Ley Nacional de Inmigración y Colonización. Entonces llega el aluvión inmigratorio. Ese aluvión inmigratorio que trae al principio hombres solos, porque venían en calidad de inmigrantes, porque ese era el pacto, ¿no? Venían en calidad de inmigrantes. Junto con los artesanos, los colonos, también llegaron proxenetas, trajeron a mujeres que ya estaban prostituidas en sus lugares de origen, ¿sí? Pero también llegaron muchísimas otras mujeres muy jóvenes, porque también se trucaba la edad, que eran menores, que traían de Europa del Este, de Francia. Pero ¿por qué yo me voy a ceñir al tema de lo que les dije, Suimigdal, fundamentalmente Europa del Este? Porque los proxenetas que se organizaron en forma de sociedad con personería jurídica eran polacos, rusos, rumanos, todos unidos en un primer germen que se llamó Club de los 40, pero después conforman esta sociedad que es Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia. Así se llamaba, con personería jurídica en lo que sería Avellaneda ahora, que era Barracas al Sur. Entonces, ¿por qué tuvieron la posibilidad? Y si, todas las comunidades que llegaron a la Argentina tenían sus propias necesidades, su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua materna, porque venían a un país, hablamos español o castellano, ¿sí? Y en general los que llegaban de Europa no tenían el idioma, entonces necesitaban las sociedades. Por eso ustedes conocen, inclusive todavía existen, los hospitales, el británico, el alemán, el hospital israelita. Bueno, esos fueron muchos de ellos, bueno, 2 o 3 de ellos en 1910. ¿Por qué? Porque los inmigrantes necesitaban hablar con médicos, con gente que le entienda sus problemas de enfermedad. Y las sociedades de socorros mutuos eran comunes en todas las comunidades. Esta sociedad de socorros mutuos, que va a nacer a principios del siglo XX, 1906, tienen la personería jurídica, la van a tener. ¿Por qué? Porque desde 1875, Buenos Aires, también Rosario un año antes, no sé, Bahía Blanca, las municipalidades de los partidos habían reglamentado
el funcionamiento de los prostíbulos. Y eso funcionó hasta 1936. Y cada vez, las municipalidades fueron adoptando esa reglamentación que se inicia, ¿en dónde? En Ciudad del Puerto. Rosario, Ciudad Puerto, 1874. Buenos Aires, Ciudad Puerto, 1875. Y así sucesivamente en las otras municipalidades. Entonces, ya tenemos una sociedad de socorros mutuos que se llamaba Varsovia. Voy a hablar primero de la sociedad, cómo estaba conformada. Y lo sabemos porque justamente al tener una exposición pública, los investigadores tenemos posibilidades de documentarnos de cuántos, cómo, dónde, los nombres de los proxenetas. No pasó así con otras colectividades. Esto fue la colectividad judía que se negó a estos rufianes, la comunidad judía minoritaria respecto de los italianos, los españoles, los franceses. Entonces, esa comunidad judía, cuando conocía a los proxenetas, los denunciaban, pero está la connivencia del tema de la prostitución con la policía, con las municipalidades, con el Departamento de Investigaciones, directamente no eran escuchados en ese primer momento del siglo XX. Entonces, ya tenemos una organización que va a dar con un estatuto igual a cualquier estatuto de las sociedades. Por ejemplo, los italianos tenían la Sociedad Verdi, que levantaban teatros, por lo menos en Buenos Aires. Cerca de mi casa hay una sociedad también de italianos que ahí tenían, por ejemplo, el cementerio italiano, pagaban la cuota. Bueno, así eran todas las sociedades. Esta sociedad aprovechó el formato de una sociedad legal, jurídica, pero atrás de eso eran proxenetas, porque la ayuda a los socios era por pagar una cuota social para los préstamos, para la remonta de mujeres, así se llamaba en aquella época, la remonta de mujeres. Y las leyes benignas del país, por ejemplo, el Código Civil tenía que el marido tenía la disposición de los bienes de la esposa, la disponibilidad, no la administración. No es que en una administración la mujer le pagaba al administrador, no. El esposo tenía la disponibilidad de los bienes de la esposa. Esos bienes de la esposa, en el caso de las mujeres prostituidas, eran, como también decían, los servicios que ellas prestaban a los clientes prostituyentes. Así que no tenían el dinero, no tenían los pasaportes estas mujeres. Si se escapaban de lo que se llamaba, de los prostíbulos, se avisaba a la comisaría y eran prófugas, y las volvían a poner en el mismo prostíbulo de donde habían salido. ¿Por qué? Porque las prostitutas no podían tener otra vivienda que no sea la de ese prostíbulo, y por eso se llaman pupilas también, porque no salían del prostíbulo. Ahora vamos a ver de esa reglamentación de 1875, que va a durar hasta 1936, de las casas de prostitución. Yo tomé del cito porque es el registro de 1875, ¿no? De las casas de prostitución, se entiende por casas de prostitución las que están habitadas por prostitutas. Las casas de prostitución serán toleradas en el municipio, siempre que se sujeten
a las restricciones de la ordenanza. Otra palabra, porque eso es lo que tenemos que estudiar, las palabras toleradas. Quiere decir que esto es una reglamentación de algo que es oscuro, que es siniestro. El reglamento habla que tiene que tener se tienen que establecer a más de 2 cuadras de las escuelas, de los templos, de los teatros, de casas de educación, a 2 cuadras. La primera, porque esto es 1875, ya existían los prostíbulos en Buenos Aires, igual existían. Entonces, esos prostíbulos estaban a menos de 2 cuadras, les daban 40 días para mudarse. Imagínense que no había auditorías de la municipalidad a ver si se habían mudado o no. Pero bueno, eso era el statu quo para las casas de tolerancia, porque así se llamaban. Tampoco le decían, en la jerga, los varones seguramente, que decían queco, quilombo, no sé cuántas otras palabras, nombrando a los prostíbulos. Pero para la gente bien eran casas de tolerancia, se toleraba. Entonces, eso es la casa de tolerancia. Y el negocio, ¿por qué? Porque esas casas de tolerancia le pagaban tasas altas, que se llamaban tasas de tolerancia, a la municipalidad para que les permita funcionar. Entonces ahí ya vemos una quita de lo que sería el Estado a esas casas de tolerancia. También se beneficiaba la municipalidad, también se beneficiaba el Estado. Por eso tenemos que prestar atención. Esto de la reglamentación es importante escucharlo ahora, 1875. Bueno, ya hablé de las tasas de tolerancia, vamos a ver a las prostitutas. Quiero decirles esto. Será considerada como prostituta toda mujer que se entregase al acto venéreo con varios hombres mediante una retribución en dinero u otra especie para sí misma, para quien explote su tráfico o partible entre ambos. Sabemos que en estas casas de tolerancia ninguna mujer podía recibir todo el dinero porque no dependía de ellas, están dependiendo del proxeneta que las llevó. Entonces ya por ahí no vale. Y solamente les quiero decir que cuando se habla de la inspección médica, porque decían era para la inspección de las chicas en prostitución, para mantenerlas sanas, hay que cuidarlas, qué bien, pero ¿a quién estamos cuidando? Si al varón no se le hacía ninguna inspección. Entonces el médico dice, para las casas importantes de tolerancia que tenían muchas mujeres, por lo general el dueño del prostíbulo le pagaba al médico y había un médico para esas muchachas, si no, eran llevadas a los dispensarios de salud. Entonces el médico deberá inspeccionar, la palabra inspeccionar, a todas las prostitutas usando el speculum uteri, miércoles y sábados de cada semana. Así que vean, no solamente víctimas, porque no elegían al cliente por la cara, no. El cliente antes, digo cliente, pero demandante prostituyente, compraba lo que se llama una lata. Era una lata, el valor de lo que él pedía. Y esas latas, inclusive, voy a nombrar la del Petit Trianon en Rosario, que era un prostíbulo muy, muy, muy famoso. Iba la gente con dinero, había francesas, tenía la esfinge de una cara griega de una mujer, pero coronada con 2 palabras, seguridad y discreción.
Acá todos son mayores de 15 años, no hace falta que explique. Entonces, bueno, eso era lo que hago corto. Vamos a mirar, Natalia, gracias Natalia, de la red de, ¿no? La ONG de Bahía contra la Trata, le pedí que me ayude porque si no soy un desastre con los dedos y hablando. Vamos a ver el libro que exigía la municipalidad. Cada municipalidad tenía su libro, y ahí dice, creo que es en la municipalidad de 9 de julio, un registro de prostitutas. Perdón, lo tengo atrás, disculpen. Muy bien. Bueno, ese es un libro grande. Tuve la oportunidad que me dio Valeria Salum, que hizo un trabajo importantísimo para el Museo de la Mujer de Buenos Aires. Consiguió prestado de esos libros, creo que es de 1922, que vamos a ver, y yo también tomé varias fotos del libro, Natalia va a ir mostrando, fotos de las mujeres, es decir, la mujer no solamente era víctima del varón en el prostíbulo, sino que en principio toda mujer que entraba a un prostíbulo tenía que tener el registro en el prostíbulo, lo sabían en la policía, con su foto y sus señas particulares, y van pasando las fotos, sí, por favor. Y mientras ustedes miran las fotos, 5 fotos que van a ver del libro grande, una hoja del libro. Es interesante, en algunos se ve, en la primera van a ver como que falta la foto. Esas cosas fueron arrancadas con posterioridad, algunas se ven rayadas como para ocultar quién era la mujer, ¿sí? Eran mujeres públicas, también con un sentido de eufemismo. La mujer pública es la mujer que es prostituida, o la que está en la esquina, o la que está dentro de un prostíbulo. El hombre público, cuando hablamos de un hombre público, ¿qué nos imaginamos? El hombre importante, que tiene trascendencia ante sus otros varones y mujeres. No, bueno, la mujer pública está en otro lugar. Pero desde que nos apropiamos del lenguaje, entonces ahí es donde yo insisto en cuidar las palabras. Y por eso leo, mientras pasa las fotos, sí, esto es muy interesante. Antes de venir acá lo encontré, pero quiero leérselos. Las fotos nos advierten que no podríamos revelar más de lo que ya revelan. Son fotos punitivas y no honoríficas, aunque el retrato se impone como el clásico de origen burgués, de medio cuerpo, levemente direccionado hacia un lado, de mirada frontal o hacia un lado del fotógrafo, leve y patéticamente sonriente, dicen los autores, después los voy a nombrar. La sonrisa torturada. Y esa manera de nombrar a esa sonrisa es de un escritor, de Walter Benjamin, cuando él ve fotos tomadas de los salones fotográficos de Berlín del 1900, y ahí es cuando él dice, son sonrisas torturadas. Y está muy claro en estas fotos del registro de prostitutas, es que estamos hablando del gran sacrificio de la subjetividad al que nos enfrentamos. Natalia es psicóloga y sabe este tema de la subjetividad. En el caso de las mujeres prostituidas, están partidas en dos por adentro. Por un lado, tienen una vida real, una vida a veces casadas, con hijos, y por el otro lado, en la cara que el cliente ve,
¿sí? Y es una careta, una máscara. Sin embargo, ¿sí? Porque son fotos que apuntan que estos cuerpos pueden ser leídos, y además de leídos porque vemos la imagen, también son leídos porque sabemos de dónde vino, cuántos años tiene. Todo eso está en el registro de prostitutas. Y también cuándo entran al prostíbulo y cuándo se van del prostíbulo. ¿Cómo se van? Sin embargo, desde el silencio y la ausencia, cada foto nos advierte que sí hay una ausencia de ¿qué? De erotismo, de deseo, de amor, porque eso no nos da la imagen. Ellas están siendo catalogadas desde la marginación y el rechazo. Algunas de ellas nos hacen saber, gracias al fichaje pormenorizado, que se han ausentado sin aviso, pero algún tiempo después vuelven a ser tomadas por quien asienta esos datos. Es que no había muchas posibilidades de incorporación al mercado laboral, siendo analfabeta, pobre y marginada. Esto lo tomé de un anuario de la Facultad de Arte entre el año 2012 y 2013. Después, si a algunos les interesa, tengo los datos acá, pero quiero nombrar a los autores, un trabajo más amplio, obvio, que este fragmento, que son el doctor Mauricio Gutiérrez, la magíster Gabriela Pérez Cubas y María Emilia Zarini. Me pareció muy importante, porque a veces también no prestamos mucha atención, son tantas de cada registro de las municipalidades, tantas y tantas que pasaron. Así que, de alguna manera, esto también al evocarlas, también las traemos hacia el presente. Tengo que nombrar también al diputado nacional Palacios, porque Alfredo Palacios fue el creador, y fue ley, su ley, por eso se llama la Ley Palacios, 9143, contra la explotación sexual y el rufianismo. Y no son penalizadas las mujeres, ahora tampoco. Las mujeres no son penalizadas, son quienes explotan la prostitución ajena, o el fiolo o el rufián que tiene 2 o 3 mujeres que las explota. Para ellos hay un delito. Y ahora nuestra ley de trata, corregida en el 2012, es declarado, es un delito federal. Y también, ¿por qué? Porque es un delito internacional, es decir, acá son tan lábiles las fronteras que trasciende el país. Nosotros ahora recibimos mujeres de Latinoamérica, del norte, y también nosotros somos exportadoras de mujeres, porque estamos dentro de los países subdesarrollados. Exportamos mujeres a Europa. Si uno va a Holanda, hay mujeres latinoamericanas en las vidrieras, cuando ya no están en la calle también. Entonces, es interesante porque Palacios se promulga la ley el 23 de septiembre de 1913 y se declaró esa fecha, el Día Internacional contra la Trata de Personas, ¿sí? A nivel internacional. Y es porque fue la primera ley en América. Nosotros fuimos pioneros en eso. Entonces, vamos a volver a esa organización de proxenetas polacos, rumanos,
para contarles que tenían grandes ganancias, impresionantes ganancias, eran dueños también de prostíbulos y también explotaban mujeres. En aquel entonces era trata de personas porque hacían todo lo que ahora dice la ley, es decir, traían a las mujeres, seleccionaban, engañaban con fraude, o otras no venían engañadas, sabían a lo que venían, traían a las mujeres, viajaban, ¿sí? Llegaban, las instruían, las colocaban en prostíbulos y eso conforman todo el delito de trata. Así que esa organización, que se llamó Varsovia hasta el año 1928, nació en 1906, que ya tenía un cementerio propio porque la comunidad judía no los dejó tener a sus muertos juntos con otros judíos que se morían también. Y ellos, con el dinero, compraron una parcela de tierra en lo que se llamaba Barracas al Sur, y fue el primer cementerio en lo que era, bueno, Buenos Aires, aunque provincia de Buenos Aires, ¿no? Barracas al Sur, que es Avellaneda, para los que saben, pero ya es provincia de Buenos Aires, enfrente del cementerio municipal de Avellaneda. Un cementerio con proxenetas. Ay, perdón, no, un bichito que... un cementerio de proxenetas, donde también había algunas mujeres. Raquel Lieberman, que ahora me voy a hablar de ella, pude saber que está enterrada en ese cementerio sin poder ubicar preciso el lugar, pero sí está en el acta, en el libro de defunciones de ese cementerio, que ya no está en el país, y que fue muy difícil ubicarlo, porque Raquel Lieberman y yo buscaba en los cementerios judíos, ella era una judía polaca, y no se encontraba, así que yo no podía saber hasta que les voy a contar un poco la historia de por qué yo en 1993 me pongo es una vuelta de tuerca en mi vida también, tengo que reconocerlo, el hecho de, después de haber investigado muchos años y haber creído de lo que me contaban los libros de historia, ahora me voy a referir a eso, y lo que contó Raquel Lieberman cuando se presenta por primera vez la primera vez. Raquel Lieberman, todo esto que les voy a contar está en la denuncia que ella hace ante el juez de instrucción en lo penal de primera instancia, Manuel Rodríguez Ocampo. Pero les quiero contar la cronología de lo que está en esa denuncia. Cuando Raquel, en la denuncia ella dice, Raquel Lieberman vino de Lodz, Polonia, que la trajo engañada un rufián, Jaime Sissinger, que la llevó al cementerio, la llevó al prostíbulo de Valentín Gómez 2888, soltera y sin familia en el país. Más o menos eso lo reduje, eso es lo que ella dice en la denuncia. Y así pasó, está en la denuncia, pero está en los libros de historia, porque tomaron los dichos de ella. Todo eso fue hasta 1993, porque en 1993, si se puede pasar, no sé cómo estoy de tiempo, no sé ustedes si están con ganas
de ver un video que en 1993, son 5 o 6 minutos. Tengo otro video. ¿Vimos esto de Sana? Bueno, sí. Esto también, bien, ¿se acuerdan que les conté de que iban a Sanidad? Cada cartilla de las mujeres, por las revisaciones que... Estos son la estampilla, que creo que dice $1 o centavos, no sé. También de 1920. Es una estampilla y miren lo que tiene el sello. Sana, en regla. Los jóvenes ya no saben lo que era. En regla era, yo me acuerdo, creo que mi abuela lo decía así, la menstruación es cuando uno está menstruando, está en regla. Bueno, también en el registro de prostitutas, eso lo vi, en observaciones especiales con tinta roja, a mano, se dieron cuenta que a mano, se ve de vez en cuando indeseable. Yo consulté con Valeria Salum, que ella hizo el trabajo con una antropóloga, la palabra indeseable significaba, tenía que ver con las que ya estaban sifilíticas, indeseables. En vez de poner sifilítica, porque las cosas por su nombre, indeseable. Muy bien. Disculpen pero volví porque me parecía que era importante. Entonces, cuando Raquel, estamos en Raquel Lieberman ya. Sí, por favor. ¿Cuánto tengo yo para que pasemos el video de la polaca? No sé cuánto, no me fijé cuándo empezamos. 45 minutos 50 debe estar. Bueno, entonces pasemos, si se puede pasar, es el del siglo XX Cambalache. Ahí tenés que irte porque estás bueno, les cuento la cronología de cómo llega ella a pararse frente a un juez. En 1927, Raquel Lieberman compra su libertad, porque eso era una posibilidad. Muy pocas mujeres tenían esa posibilidad de comprar su libertad para salir del prostíbulo. Ella, con Jaime Singiser, no convivía. Entonces él le daba, no sé si el 50%, como decía la reglamentación, pero ella ahorraba dinero y lo usó, lo ahorró y compró su libertad. Fue a la comisaría séptima del barrio del Once, porque pertenecía a esa comisaría el prostíbulo donde ella estaba, la calle Valentín Gómez. Se presenta ante el comisario, y es un comisario, les va a llamar la atención el nombre, Julio Alzogaray. Es tío abuelo del Álvaro que conocimos nosotros. Pero él era comisario, aunque toda la familia de él eran militares, pero todos son Álvaros. Bueno, Julio Alzogaray, él se dedicó a la policía. Es interesante porque una familia patriarcal de dinero, militares, pero además que tenían campos. Bueno, Julio se dedica a la policía, pero tenía la idea fija de actuar contra el proxenetismo. Eso le vale después ser separado de la fuerza. Después del juicio, un poquito antes del juicio, lo separan de la fuerza policial, pero escribe un libro. Julio Alzogaray, que va a conocer a Raquel Lieberman por primera vez, no creo que se haya recordado la vez que se fue a inscribir años antes, viene a borrarse del registro de prostitutas en 1927, finales del 27 sería. Se borra del registro de prostitutas porque ella iba a intentar otra vida.
En los libros de los historiadores figura que ella puso un negocio de compraventa en la calle Callao 515, eso no encontré elementos físicos como para, ya no existe nada de eso en la calle. Y eso es lo que le dice que va a intentar otra vida. Y se va. Pero al año, un poco más, Raquel vuelve a la comisaría a reinscribirse en el registro de prostitutas, diciendo que, lo que ella dice, es que, bueno, no tuvo suerte y quiere ingresar. Eso fue ya cercano, fin del 28 y medio, 1928, el 31 de diciembre, año nuevo, aparece nuevamente en la comisaría, en la misma comisaría, para para inscribirse nuevamente, ¿sí? Discúlpenme, mediados del 28 ella pide reinscribirse y es reinscrita y vuelve al mismo prostíbulo. El 31 de diciembre de 1929 viene a denunciar a José Salomón Korn, que si pasamos el primer video, bueno, pasemos el de siglo XX Cambalache, pero les advierto, quiero que miren en este videíto la última foto cuando nombran a Raquel Lieberman. Van a ver una que está la foto de ella y la foto de un señor al lado. Bueno, señor es mucho decir. Salomón José Korn. Ella viene a denunciar a Salomón José Korn porque mientras estaba en libertad, bueno, la enamoró, bueno, y se casó con él, pero era un socio de la Migdal. Y cuando se casaron, él la lleva nuevamente al prostíbulo de donde había salido, golpea, etc. Y ella, cuando puede escapar, es el tren, no sé, estarían todos de fiesta, tomados, y llega al comisario Julio Alzogaray y hace la denuncia, que después va a ir anexada a toda la organización Varsovia. Pero bueno, en 1993 a mí me invitan al programa Siglo XX Cambalache. ¿Está? A ver si... claro, esto está tomado de la televisión de 1993. Yo elegí lo que la producción puso de imágenes de esa época. El 7 de mayo de 1930, precisamente, se le retira la personería jurídica a esta entidad, a la Ciudad. Una entidad que no ha tenido una gran difusión masiva, no es de amplio conocimiento, pero sí su actividad por aquellos años del 30 era vastamente conocida. Por favor. En el año 1906, varios integrantes de la colectividad polaca en nuestro país solicitaron a las autoridades la personería jurídica de la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo Varsovia, una entidad destinada a ayudar a los inmigrantes polacos. Pocos imaginaban entonces que aquella sociedad humanitaria escondía en realidad a la máxima organización de proxenetismo y prostitución que conoció nuestro país.
una revelación que el 27 de mayo de 1930 llevó a quitarles la autorización de continuar sus actividades cuando ya había cambiado su nombre original por el de uno de sus fundadores, Louis Migdal. La pantalla que le ofrecía su aparente actividad benéfica, la Louis Migdal, poseía una red organizada de contactos en Polonia, Francia, Alemania, Uruguay y Argentina. Las mujeres a las que obligaban a ejercer la prostitución eran traídas desde Europa, en especial de Polonia, en donde se las engañaba con promesas de matrimonio o empleo. En aquellos años, el continente europeo sufría las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y en la mayoría de los países la miseria y la desesperanza llevaron a millones de personas a pensar en el continente americano como su última posibilidad de alcanzar una vida mejor. Las mujeres que llegaban a la Argentina por medio de la Louis Migdal eran rematadas al mejor postor luego de ser exhibidas o pasaban de un miembro a otro de la sociedad tras el pago de una suma de dinero, lo que las convertía en víctimas de la más indignante esclavitud. La totalidad de las prostitutas de la sociedad eran extranjeras que llegaban al país con documentos falsos que algunos funcionarios dejaban pasar sin problemas. Aquellas mujeres se encontraban de pronto en un lugar desconocido, sin saber el idioma y sin familia. Ninguna de ellas tenía otra salida que acceder a servir a su explotador. En 1928, la Sociedad Israelita de Protección de Niñas y Mujeres fue la primera en denunciar a la Louis Migdal, que por entonces ya tenía 2 sedes en Capital Federal y Avellaneda, donde también era propietaria de un cementerio exclusivo para sus socios. La denuncia de la Sociedad Israelita fue desestimada, pese a que con solo pedir los antecedentes judiciales de la comisión directiva de la Louis Migdal, las autoridades hubieran comprobado que todos ellos tenían participación en varios actos delictivos. El 31 de diciembre de 1929 comienza el final de la Louis Migdal. Ese día, Raquel Lieberman se presenta ante el juez Rodríguez Campos, querellando por los delitos de corrupción, estafa, extorsión y asociación ilícita a la sociedad. La mujer había sido una de las prostitutas de Louis Migdal, que pretendió independizarse y sufrió la persecución de la organización. Pese a las presiones y los intentos de soborno, el juez Rodríguez Ocampo llevó hasta las últimas consecuencias la investigación y determinó que los 430 socios de la Migdal eran responsables de la explotación de alrededor de 3.000 mujeres. El 30 de septiembre de 1930 son detenidos 108 miembros de la sociedad, mientras el resto permanecía prófugo. Sin embargo, en enero de 1931, el fallo de segunda instancia modificó la resolución del juez y solo dejó en prisión a Mauricio Lachmann, David Schuchernik y Samuel Walczczyk, apenas 3 de los miembros de la Louis Migdal. En aquel insólito fallo se admitía que se habían comprobado los delitos imputados, pero que no había suficientes pruebas para culpar a todos los socios. De este modo, se ponía fin a una de las más vergonzosas historias que tuvieron lugar en la Argentina de las primeras décadas del siglo. El poder del rufianismo y la complicidad de muchos funcionarios impidieron que se haga justicia con las miles de víctimas de la Louis Migdal, una sociedad de esclavitud que operaba en la Argentina en pleno siglo XX. Es como una síntesis, ¿no? Es interesante para mí poder tener, haber guardado este material. No se ve muy bien, pero bueno, estaba tomado de un televisor de mi hija mayor cuando grababa. Para mí era muy importante poder hablar en ese programa. Pero yo contaba la historia oficial, porque hasta ese entonces lo único que tenía de Raquel era la denuncia, soltera sin familia en el país, y esa foto, la foto de los diarios y nada más. Ustedes piensen, escucharon 108 proxenetas en la cárcel y salen libres menos 103, menos 3. Y además
un expediente de más de 5.000 fojas. Todo esto se hizo porque el dinero que los proxenetas pagaron a los abogados, el juicio llegó a segunda instancia y llegó a la feria judicial. Y en la feria judicial los 3 jueces feriantes consideraron que no había una asociación ilícita entre los proxenetas y tampoco que no hubo suficientes víctimas que se hayan presentado, que ese es otro de los temas, el tema de las víctimas, ¿no? Entonces, que no surgía, de las pruebas examinadas, no surgía que se las obligara a ejercer la prostitución. Yo me pregunté después de eso, de leer lo del juicio, digo, ¿y qué pasó con Raquel Lieberman? Porque 108 estaban en la cárcel, 105 salieron y 334 prófugos y esta mujer soltera y sin familia en el país, porque eso era la historia. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Más de 62 años hasta que llegó en 1993. Estuve en ese programa de televisión y no hay casualidades, hay causalidades. La que después confirmé era la nieta de Raquel, viene a mi casa a través de la productora, ¿no? Porque vio el programa y reconoció a su abuela. Y ella desconocía la historia de la abuela. Y bueno, sí, hicimos un montón. Me trajo a posteriori, me trajo la documentación para certificar que sí, ella coincidían todos los, lo que no coincidía era la denuncia. La denuncia, ella dijo, soy soltera y sin familia en el país. Y todos los documentos que me trajeron, ella había llegado en 1922 a la Argentina porque su marido, se casaron a los 19 años, 1900, nació en el 1900 Raquel. Su marido vino a Buenos Aires a trabajar, como hicieron tantos inmigrantes, ¿sí? 1922, él en el 1921, un poquito antes, y llegó a la casa de una hermana de él, en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, que ya estaba casada, y lo ayudó, pero ya llegó tuberculoso, ustedes saben, la hambruna, bueno, Europa, por eso llegaron tantos inmigrantes, corridos por por fin manda el dinero para los pasajes, porque Raquel, cuando se fue en 1921, ellos se casaron en el 19, en 1921 había ya nacido José, el primer hijo, que fue el papá de esta mujer que viene a mi casa, que se llama Raquel, le puso el nombre de Raquel, de su madre. Se llamaba José, el hijo mayor. Y el otro hijo, varón también, de pecho. En la foto, después le voy a mostrar la verdadera historia de Raquel, la foto del pasaporte es ella con sus 2 criaturas. Ella llega en 1922 a la Argentina. Ella en realidad nació en Berdichev, Kiev, era Ucrania en aquella época, y de muy niña con su familia se mudan a Varsovia. Ella inclusive estudió en una escuela, porque hasta un certificado escolar de ella. Piensen, se casan en el 1900, no recuerdo cuántos años antes de ese certificado escolar. Era raro que una mujer vaya a la escuela en esa época. Las mujeres estaban en la casa, no sabían bordar, tejer, coser. Bueno, ella era costurera, se casó. Jacob, su marido, era un sastre. Vino con ese trabajo a la Argentina. Cuando ella llega con las criaturas, él se muere a los 3 meses. Y queda ella en la casa de la cuñada
con las criaturas. Bueno, cuando la nieta viene a mi casa, me cuenta, y yo ya había escrito tanto sobre la Raquel oficial, que cuando ella me cuenta la historia, que en realidad estaba casada, está el contrato, los judíos firman un contrato, los que se casan por templo en la sinagoga, es un contrato un contrato como del casamiento religioso en los templos, ¿no? Católicos también. Y bueno, y está el contrato, por eso que se casaron en 1900, tenía 19 años ella, y bueno, tengo eso, tengo el pasaporte, tengo de los niños, tengo los certificados de las escuelas en Tapalqué, todo ese material. Y yo digo, pero yo tengo que escribir la historia real de Raquel Lieberman, porque fue más valiente ya es valiente cualquier mujer que puede romper el silencio y salir de la prostitución, y no solamente eso, quedarse en su casa, ¿no? o hacer otra vida, sino además la denuncia. Pero yo no podía terminar la novela porque no sabía cómo una mujer con cierta educación, que había ido a la escuela, yo vi las cartas en yiddish que se mandaba ella con el marido. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿De qué manera ella es engañada para entrar? Bueno, también las hemerotecas ayudan, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, buscando en los diarios, porque el juez Rodríguez Ocampo, mientras fue el juez de la causa, persiguió a los prófugos con la policía lenta, porque tenía una gran connivencia. En un diario encuentro el nombre de la cuñada, era socia bueno, todos dicen la Migdal, bueno, en esa época sería la Varsovia, no sé en qué año era socia, pero figura en el libro de Julio Alzogaray. Les conté que él escribió un libro. Al final del libro, el libro es Trilogía de la Trata de Blancas, y piensen en el presente, ya estemos pensando en el siglo XXI, Trilogía de la Trata de Blancas. El subtítulo es Rufianes, Policía, Municipalidad. Esa es la trilogía. Si no, no hay trata. Si el país cumple con las leyes que tenemos, si las cumple realmente, no hay trata. Bueno, en ese libro, se me había ocurrido mirar el libro. Yo el libro lo tenía de antes, porque tenía una fotocopia del Congreso de la Nación, la Biblioteca del Congreso, y lo leí. También ahí dice que era soltera. Y entonces, yo digo, entonces ya tengo la punta de cómo ella entró en la prostitución. Y lo que hizo ella, porque fue procesada, ¿no? Esta mujer, Elke Ferber, porque Ferber era el apellido del marido de ella. Entonces, qué valiente, ¿no? Los chicos fueron criados por una vecina en Tapalqué. Ella los recupera cuando se escapa del prostíbulo. Los recupera y está en Buenos Aires. Y en 1934, porque el juicio terminó en 1931, encuentro de una consulta de la embajada polaca, consultó a una organización judía
que el comportamiento de esta mujer que había tenido tanta exposición pública en los años 30, estaba pidiendo la visa para volverse a Polonia, 1934. Aquellos que están más o menos bien con la historia la historia del mundo, 1934, Hitler era ya canciller. Una judía volver con 2 criaturas al lugar de la masacre. Bueno, pero no, muere antes. Así que es una historia que en 5 minutos ustedes la van a conocer, la verdadera Raquel Lieberman, ¿no? Entonces, creo que así queda un poquito de tiempo para que yo quiera que me pregunten o que expresen disidencia conmigo, o bueno, ¿qué les pasa con todo esto que nosotros decimos? Sí, es algo que todavía no pudimos vencer. Es una de las mayores violencias de género. Después del femicidio, ¿qué peor que no tener la libertad? ¿No? El punto... Ciudad de los dejó con corazón saltarín y fue a parar a una casa de Tucumán y Junín. Una casa oscura fea, sin patio y con varias salas, de esas que por discreción suelen llamar casas malas. ¿Para qué nombrar sus nombres, su llanto, su amargo pan? La vieja canción en yiddish, los golpes de su rufián. 10 años estuvo allí, 10 años de sufrimiento, 10 años de rabia sorda, 10 años que ni les cuento, hasta que una vez cansada de tanta y tanta opresión, se echó el coraje a los hombros y empezó su rebelión. Una rebelión perdida, cualquiera lo pudo ver, pero hay cosas que se hacen porque se tienen que hacer. Raquel Lieberman alzó una bandera olvidada, ganó en los ojos de Dios, que es como no ganar nada. Raquel Lieberman había llegado de Polonia con sus hijos en 1922 para reunirse con su marido en Buenos Aires, pero fue engañada, esclavizada y prostituida en burdeles durante años. Con valentía denunció en 1930 a la poderosa organización Zwi Migdal de más de 400 proxenetas. Por la corrupción policial imperante, muchos lograron escapar. Canten pues esta milonga, que no es de Palma y Laurel, la victoriosa derrota de una muchacha Raquel. El 27 de septiembre de 1930, la justicia dictó la prisión preventiva por asociación ilícita a 108 proxenetas de la Zwi Migdal.
solo condenó a 3. No hay muerto, más muerto que aquel que no evocamos. Que se pierdan en el viento, que rompen por mi ciudad las coplas de una pupila que nos dio la dignidad. Este video lo hice para el 2009. Formo parte de una fundación, Mujeres en Igualdad, y trabajamos durante un año un mundo contra la trata. Y dentro de todo ese trabajo que hicimos, también pedimos videos, había una plataforma en YouTube que se subían los videos que nos mandaba escuelas, etcétera. Yo también quise colaborar con este video. Son fragmentos de un poema de Umberto Costantini que se llama Milonga de una mujer. Fue realmente una rebelión perdida para ella, ¿no? Porque salieron libres, pero creo que esa rebelión nos tiene que impulsar a seguir luchando, ¿no? En este siglo XXI, y la prostitución, y cada vez más nos está empujando a que nuestras hijas, nuestros nietos, en mi caso, tienen que estar instruidos en todo esto, tienen que saber de qué se trata esto para prevenir. Esto es para mí lo más importante. Yo elegí la literatura o el teatro, porque también hicimos un unipersonal. Elegí esto porque es la manera de sensibilizar a la sociedad, porque de qué me valía si yo armaba solamente la investigación, la presentaba en la academia. No, el tema es la sociedad. Tenemos que involucrar, que no mire para otro lado. Viniendo para acá, desapareció una chica de 15 años, todavía no salió que ya la encontraron. Y así, hay muchas chicas que no se sabe, que se sabe que desaparecieron, pero en general es para la explotación sexual o para la laboral, pero estas menores en general son para la explotación sexual. Así que es un tema duro para contarles, pero lo tenemos que hacer. Nos cabe a nosotras y a aquellos varones que han tomado la posta también de todo esto para visualizar algo que nos está ocupando, así como el femicidio. Esto es otra. ¿Por qué? Porque es el patriarcado con el neoliberalismo, porque ahora ¿a quién les importa eso? A las grandes organizaciones de trata, porque ya no ocupa el tercer lugar la trata de personas respecto de la droga y el tráfico de armas. No, está compitiendo con cada vez más arriba, porque una misma mujer les rinde muchísimo. La droga la tienen o que plantar o ponerla
hacerlas en un laboratorio. Por cada sobre que venden, tienen que volver a fabricar. Una mujer rinde varios años esa misma mujer. Entonces, es un negocio impresionante el negocio de la trata, así como de la trata sexual, como también de la laboral. Y bueno, pero tenemos fuerzas, ganas de seguir luchando y bueno, y a mí me da esperanza la juventud. Acá tengo a Natalia, una psicóloga que está en el tema también de la búsqueda de cómo ayudar a aquellas sobrevivientes de trata, porque el Estado tiene que hacerse cargo de los derechos que la misma ley de trata le da al Estado, la obligación, ¿sí?, de los derechos económicos, de educación, de vivienda, para que estas mujeres realmente puedan salir. Es muy difícil, porque frente al traspié o la falta de ayuda o de acceso a la justicia, vuelven nuevamente a lo que pueden hacer para sobrevivir. Que esto no sea algo que tengamos que avergonzarnos en el siglo siguiente. Ojalá seamos los impulsores en el siglo XXI de modificarlo. Y no seamos pesimistas. Algunas cosas fueron cambiando y sobre eso nos tenemos que parar. Nos cuesta a las mujeres, ¿no? Pero bueno, escaloncito por escalón estamos llegando a la equidad y eso es bueno. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen algo para decirme, algo que no les quedó claro, que me quieran preguntar o que quieran decir algo. Y si no quieren decir, bien. Si les quedó todo clarito. Yo le quería preguntar cómo murió Raquel. Raquel Lieberman murió por un cáncer en la garganta. También eso me trajo la nieta. El acta de defunción fue en el Hospital Argerich en Buenos Aires. Es muy terrible porque yo leo el acta de defunción y es un varón que es el testigo de la muerte. No había familia, porque el marido se le había muerto. Obviamente que de la cuñada, la cuñada muere antes que ella. ¿Quién tiró a los hijos? Bueno, cuando ella muere, yo conocí al menor de los hijos de Raquel Lieberman, lo conocí, estuve en la fiesta de los 80 años de Moisés, falleció hace 2 años, estaba en un hogar de ancianos, muy lúcido, y pude conocerlos porque yo pacté con Raquel, con la nieta, y con Horacio, el nieto, porque el hijo mayor de Raquel Lieberman tuvo 2 varones. El varón que se casó, yo no lo conocí, que era el papá de Raquel Lieberman, la que vino a hablarme. Y el tío, que era el que estaba en el hogar de ancianos, él nunca se había casado. Y inclusive, yo por de pronto les prometí, si me permitían hablar con él, yo no iba a hablar de todo esto que había investigado, ni le iba a decir que estaba haciendo una investigación sobre esta historia. Me interesaba saber lo que vos quisiste saber, qué fue la vida de él, y él totalmente pasó por arriba
me dijo, sí, me habló de Tapalqué, de la tía, y me habló muy bien y me mostró una foto, porque habían quedado muy unidos con la mujer que tenía 10 hijos, la vecina que los crió, que de grandes iban a Tapalqué porque hay un arroyo ahí, me contó, fue a la comunión de los hijos de las, qué sé yo, de esa familia que los crió, muy amorosos con ellos. Pero cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿y de tu mamá qué recuerdos tenés? Porque murió a los 35 años, Raquel. El mayor era apenas un adolescente y él todavía iba a la escuela primaria. Y bueno, me dijo, no, sí, que hacía ñoquis. Bueno, también tengo que pensar que la memoria elabora cosas que tampoco vi. Y yo le dije, y cuando tu mamá no estuvo, porque tu mamá se fue a Buenos Aires, pero así hablábamos, ¿no? Y él me decía, sí, sí, mi mamá es costurera, trabajaba la costura, esa negación. Y ya que se quedaron, les cuento una cosa. Después de las visitas estas, la última creo que le hice, había salido el libro, ¿no? Y entonces obviamente yo le di libros a los tan generosos nietos y les pregunté, ¿y con el tío le damos? Bueno, Horacio quería dárselo, Raquel dijo, no, mejor, ya es grande, no se lo demos. Bueno, una bisnieta de Raquel Lieberman, hija de esta Raquel, Laura, una chica muy joven como Natalia, yo la llevé a un reportaje que me hicieron en la televisión pública, ¿no? Qué sé yo, ¿qué año sería? 1993 sería 98. No, ¿qué digo? Si tenía el libro, era el 2003. Fui con ella, le digo, ¿querés venir? Fenómeno, sí. Y entonces, y llevé el libro, porque obviamente para que saquen la foto de la tapa del libro. Y bueno, salió, me hizo una nota muy linda, María Belén Aramburu o algo así, sí. Era en el noticiero. Y una linda nota, inclusive Laura también, le preguntó a Laura, ¿y vos? Dice, bueno, mi mamá conoció a la que era su bisabuela, pero bueno, nosotros estamos orgullosas de ella, ¿no? Bueno, para nosotras ella es una heroína, para mí, bueno, una pionera de todo esto, de la rebelión. Y bueno, coincidió, yo después volví ahí al hogar, en Bursaco, muy lejos de Capital Federal. Y bueno, llegué como siempre, yo llegaba e inclusive llevé una amiga mía que canta y entonces para ellos es una fiesta, un hogar de ancianos, que vaya alguien y que les hable, bueno, obviamente no del tema. Y cuando él me esperaba en la puerta y me dice, qué linda que salieron en televisión, había visto, pero no me dijo, yo me quedé, no sabía nada, no me dijo nada, dijo mucho aprecio porque lo querían como al padre, porque murió tan joven el papá de Raquel Lieberman, de la Raquel esta, y el tío solterón era como el papá, entonces lo iban a visitar muy seguido y yo fui varias veces con ellas y a veces mi marido me llevaba con el auto a visitarlo y bueno, murió más o menos hace, bueno, ya como 3 años que murió. Pero Moisés, que es el tío, cuando le pregunté, bueno, ¿cómo te arreglaste después que murió tu mamá, tan chico? Bueno, eso
vivimos en el parque y después me consiguieron un trabajo en una editorial y después entró a trabajar a Crítica. El diario Crítica fue que más, de Natalio Botana, trabajaba como linotipista en el diario y él es Lieberman, porque en el pasaporte, cuando Raquel entra al país, entra como Raquel Lieberman y tiene al mayor, al hijo mayor, como de Ferber, José Ferber, por eso la que me vino a visitar tenía el apellido de soltera de la que me vino a visitar, la nieta Ferber. Pero el chiquito, que nació cuando ella estaba embarazada y él ya estaba acá, los hermanos tienen, uno es Ferber y el otro es Lieberman. Y Moisés Lieberman y el linotipista es como, está bien, pasaron años, pero no tanto como para que alguien en el periódico no le diga, che, Lieberman, acá hubo una cosa, Lieberman. Pero él nada, ¿no? Que ese pacto de silencio que se tienen, esos secretos familiares que enferman también, ¿no? Cuando la nieta me vino a hablar, lo primero que me dijo, y cuando ya sabíamos que, sí, pero entonces mi abuela era una heroína. Mi hermano y yo, me cuenta, pensábamos que mi abuela había hecho algo tan grave que ni mi papá ni mi tío hablaban de ella. Y sin embargo, cuando yo fui a la casa de la nieta de Raquel Lieberman, me muestra un portarretrato que su papá, José, había hecho y que decía para mi querida madre. Así que esas cosas tan terribles que no se... Bueno, tiene que ver con la época también, ¿no? Porque ella, ¿por qué dijo ser soltera y sin familia en el país? Si no, nunca hubiera podido, se hubiera animado a declarar. ¿Y qué pasó? Y menos mal, porque después salieron todos los proxenetas que estarían buscando. Bueno, esa es un poco la triste historia de Raquel Lieberman, pero que nos sirve, como yo digo ahí, para evocarla hoy, porque no hay muerto más muerto que aquel que no evocamos, pero también evocarla, porque acá hubo una Sonia Sánchez, que son sobrevivientes de trata y que luchan, ¿sí?, para que otras chicas no entren en la prostitución, como Alika Kinan también, que también consiguió del Estado que el Estado le dé un dinero por haber sido prostituida, ¿no? Bueno, esa suerte tampoco la tuvo Raquel Lieberman. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por invitarme.